Hola Gachi, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. Hola Daniela, hola Bastián. Hola chicos. Bueno, mis estimados y estimadas, vamos a retomar lo que habíamos quedado ayer. Creo que habíamos quedado en esto, si mal no recuerdo, o habíamos quedado en esto. Por favor, recordarme que habíamos quedado. Ahí, dice Daniela. Ya, perfecto. Recordemos entonces cómo habíamos establecido el origen de las actuales células eucarionte animales y eucarionte vegetales. Ya recordemos que según la teoría de la endosimbiosis, los ancestros de las actuales mitocondrias y los ancestros de los actuales cloroplastos eran procariontes de vida libre. En el caso de la mitocondria, el ancestro de la mitocondria era un procarionte aeróbico heterótrofo. Y en el caso del ancestro del cloroplasto, era un procarionte aeróbico autótrofo. ¿Ok? Estos ancestros, podemos observar en la parte inferior de la figura, se incorporaron dentro de la célula eucarionte ancestral, establecieron un proceso de simbiosis y se convirtieron en el transcurso de la evolución en las actuales mitocondrias y cloroplastos. ¿Ya? Aquí falta sí la célula fúngica, célula de los hongos, en la cual las mitocondrias también se formaron por un proceso de simbiosis. ¿Ya? Bastián dice, la teoría de la endosimbiosis en teoría de origen de la vida, ¿verdad? No. La teoría de la endosimbiosis solamente nos explica el origen de los cloroplastos y las mitocondrias, ¿ya? No es una teoría que nos explique el origen de la vida. Repasemos, el origen de la vida lo explicamos a través del evolucionismo, a través de la generación espontánea, a través de la biogénesis y a través de la teoría quimiosintética y la hipótesis de la panspermia. ¿Ya? Ahí tenemos hipótesis y teorías que nos explican cuál es el origen de la vida. ¿Ok? Bien, entonces, dentro de las células eucariontes más comunes, tenemos la célula animal y la célula vegetal. Pero recordemos que dentro de células eucariontes también tenemos las células fúngicas, las células de los hongos. Vamos a establecer ahora diferencias entre célula animal y célula vegetal. ¿Ya? Entonces, el mismo ejercicio que hicimos ayer para procarionte y eucarionte, ahora lo vamos a hacer estableciendo diferencias entre célula animal y célula vegetal. Rápidamente, bachillerato, observar esta célula animal que estoy marcando en el círculo. Ojo histológico. ¿Qué célula específica es esa? Muy bien, muy bien, Bachi. Un enterocito, una célula epitelial del intestino delgado, en la cual se produce absorción de nutrientes por la parte apical. Estos nutrientes ingresan al enterocito y después por la parte basal de la célula pasan al espacio intercelular y después a la sangre. Muy bien. Entonces vamos viendo, chicos. La pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre una célula animal y una célula vegetal? Vamos estableciendo un cuadro comparativo. Ahí en su cuaderno coloquen primera columna criterios de comparación. Segunda columna pueden colocar célula animal siguiendo el orden de la diapositiva, animal. Y tercera columna, célula vegetal. Entonces, vamos viendo. Bernardo dice pared celular. Totalmente de acuerdo. ¿Ya? La primera gran diferencia que podemos constatar es que en la célula vegetal tenemos una pared celular que ya sabemos es de celulosa. ¿Ya? Más adelante vamos a indicar que la celulosa corresponde a un polímero de glucosas unidas por enlaces glucosídicos beta. Lo vamos a ver la próxima semana. La célula animal, en cambio, no presenta pared celular. Ahí tenemos una gran diferencia. Ya. Otra gran diferencia. La célula vegetal presenta cloroplastos. La célula
perdón, ¿qué dije? Célula vegetal, repito, presenta cloroplastos. Célula animal no presenta cloroplastos. En ese contexto, ¿qué podríamos establecer desde el punto de vista de cómo obtienen la energía estos dos tipos de células? A ver, ¿El Camila. tipo de alimentación? El tipo de alimentación o la forma de obtener la energía. Ya, Camila, ¿cuál sería la gran diferencia entre los dos tipos celulares? A ver, Camila. ¿Que era una fotosíntesis? Claro, las células vegetales son autótrofas, ¿ok? Pero específicamente autótrofas fotosintéticas, ¿ya? En cambio, la célula animal es heterótrofa, ¿sí? Ya. Ahora, me acabo de acordar que había una tarea. La tarea era averiguar en qué consiste la quimiosíntesis, ¿ya? Porque dentro de autotrofía podemos encontrar organismos fotosintéticos y quimiosintéticos. A ver, Daniela Gisler, que levantó la mano. ¿Qué nos puede contar, Daniela? Yo encontré que la quimiosíntesis es la producción de materia orgánica mediante la oxidación de sustancias minerales sin necesidad ¿Ya? del sol. Sin necesidad de... Del sol. Perfecto, muy bien. Eso es quimiosíntesis. La Pero formación de moléculas... ¿Ya? cuando busqué ejemplos me salían como bacterias sulfurosas y nitrobacterias. ¿Está Exacto, bien? muy bien. Sí, súper. Entonces, por favor, todos, atención, la quimiosíntesis corresponde a un proceso de autotrofía donde se forman moléculas orgánicas, ¿ya? A partir de la oxidación de moléculas inorgánicas, ¿ya? La energía de esos procesos de oxidación la utilizan, por ejemplo, las bacterias sulfurosas, ¿ya? Entre otros, para producir moléculas orgánicas, ¿ya? Este tipo de organismos no utilizan la energía del sol porque viven en ambientes donde no llega la luz del sol. Por lo tanto, han evolucionado para poder ser autótrofos y ocupar, en este caso, la energía de oxidación de moléculas orgánicas. Muy bien, perfecto. Bien, chicos, otra diferencia entre célula animal y célula vegetal. Vamos, Bachi. Bachi puede. Vacuola, dice Isidora. Ya. En el caso de la vacuola, podemos observar que la célula vegetal presenta una gran vacuola. Pueden presentar dos o tres vacuolas grandes, ¿ya? La célula animal no presenta vacuola, excepto algunos eh, animales microscópicos presentes en el zooplancton. Podemos encontrar dentro de su estructura algunas vacuolas, pero son una excepción, ¿ya? En general podemos decir que la célula animal no presenta vacuola, la célula vegetal sí presenta vacuola, ¿ya? Muy bien, Bastián. Bastián dice que la célula animal presenta lisosomas. Aquí están, creo, con un colorcito amarillo. A ver, parece que este lisosoma, centriolo. Bueno, este amarillo que está acá, supongamos, ahí está, claro. Los amarillos corresponden a los lisosomas. En los animales, los lisosomas se forman a partir del aparato de Golgi. En el caso de la célula vegetal no tiene estructuras, digamos, como lisosomas propiamente tal. La función de los lisosomas animales en vegetales lo tiene la vacuola. La vacuola puede degradar moléculas orgánicas y participar en procesos de digestión intracelular. Ok, ahí tenemos otra diferencia. Silvana dice plasmodesmos. Muy bien, Silvana. La célula vegetal, para interactuar, para comunicarse con otra célula vegetal, tiene una especie de túneles, ya, aquí lo vamos a marcar, imaginación, una especie de túnel o canal que atraviesa la pared celular y atraviesa la membrana, ya. Este plasmodesmo permite que una célula vegetal se comunique con la otra célula vegetal y puedan intercambiar agua, iones, por ejemplo,
algunas moléculas orgánicas. En el caso de célula animal, no tiene plasmodesmos, pero sí tiene otro tipo de estructura que cumple la misma función de los plasmodesmos. Comunicación célula-célula. A ver, ¿cuál será ese tipo de estructura? Pili, no, no es un pili. Los pili los tenemos en bacterias. Tampoco centriolo. En las células animales, más adelante lo vamos a mencionar, existen lo que se llama uniones comunicantes, uniones de hendidura o uniones gap, ¿ya? Que están conformadas por proteínas integrales de membrana que forman una especie de canal o tubo, ¿ya? Eso cumple la misma función de los plasmodesmos en las células vegetales, ¿ya? Uniones gap o hendidura en célula animal, plasmodesmos en célula vegetal. A ver, ¿qué otra diferencia? Muy bien, Bastián. En célula vegetal encontramos peroxisomas y en célula vegetal los peroxisomas vegetales se llaman glioxisomas, ¿ya? Por aquí creo que aparecen este microcuerpo que está acá de color rojo, me representa un glioxisoma, ¿ya? Bien, otra diferencia. Observar, la célula animal presenta centriolos. Aquí lo tengo. La célula vegetal no presenta centriolos. ¿Ok? Bien. A ver, ¿qué otra diferencia, chicos? Creo que hemos mencionado como 6 o 7. ¿Cuántas hemos mencionado? Bastián, ¿cuántas hemos mencionado? 8. Ah, estamos súper bien. Ya, entonces repasemos. Tenemos presencia o ausencia de pared celular, presencia o ausencia de cloroplastos, autotrofía o heterotrofía, presencia o ausencia de una gran vacuola, presencia o ausencia de lisosomas, presencia o ausencia de peroxisomas y glioxisomas, presencia o ausencia de centriolos, presencia o ausencia de plasmodesmos. ¿Ya? Ahí tenemos bastantes diferencias entre célula animal y célula vegetal. Esto, al igual que diferencias entre eucariontes y procariontes, es pregunta segura en un control o pregunta segura en el solemne. ¿Ok? Lo estoy soplando, lo estoy ayudando un poquito. Ya, chiquillos. Para ir terminando esta parte, recordemos algo que puntualicé ayer. Les dije que la forma está estrechamente relacionada con la función de la célula. Y aparte de la forma, también el tamaño de la célula. Si comparamos células epiteliales de un ratón con células epiteliales de un elefante, el tamaño, la forma son más o menos parecidos, ¿ya? No quiere decir que las células epiteliales del elefante sean mucho más grandes que las células epiteliales del ratón. Por lo tanto, recordar que siempre la forma, el tamaño está directamente relacionado con la función celular. Observen acá que tenemos varios tipos de células. Tenemos una gran diversidad celular. Eso se produce porque a partir del desarrollo, las células se van diferenciando, se van especializando. Si bien tienen el mismo ADN, algo ocurre que implica que adquieran forma, estructura, funciones distintas. ¿Ya? Adelantándonos un poco a la unidad 4, a la unidad de biología molecular. Desde el punto de vista molecular, ¿por qué tienen distinta forma, tamaño, función? Siendo que todas tienen los mismos genes, todas tienen el mismo ADN. A ver. Martín dice porque expresan distintos genes. ¿Ya? ¿Otra opinión?
Se especializan, claro, se especializan, pero el proceso de especialización, de diferenciación, implica que adquieran distinta forma, distinto tamaño, distinta función. Totalmente de acuerdo, son totipotenciales. Cuidado con el concepto de totipotencialidad, porque el concepto de totipotencialidad va disminuyendo a medida que la célula se va especializando. Al principio son totipotentes, pero ya cuando estamos hablando a nivel de mórula, de gástrula, ya esa totipotencia se va perdiendo, ¿ya? Em, porque cada una tiene una función específica. Exacto, sí, tiene una función específica. Pero ¿por qué adquieren una función específica? Siendo que todas tienen los mismos genes. A ver, don Martín Burgos, usted habló ahí, escribió en el chat, porque expresan distintos genes. Me gustaría escuchar tu opinión, Martín, para que todos escuchen. Lo que tú dices está bien. A ver, ¿cómo lo entiendes, Martín? Martín Burgos. Yo entiendo que las células tienen todas el mismo ADN, ¿Sí? pero no todas expresan los mismos genes porque cumplen distintas funciones en los distintos órganos. Por ejemplo, la neurona y una célula epitelial tienen el mismo ADN, pero expresan distintos genes y por eso cumplen distintas funciones. Exacto, muy bien. Bien, Martín. A ver, Camila, que levantaste la mano, ¿cuál es tu opinión? Camila de la Barrera. Cami, ¿vas a Después de hablar? la diferenciación, empiezan a agrupar y forman tejidos. Y ahí se Correcto, ve como su función. Cuando se agrupan las exacto, células, totalmente de acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Daniela, tu opinión. O A sea, ver, Daniela. agregando a eso, yo tengo que cuando vimos como mientras se iban organizando los niveles, era que Ujú, las células del mismo origen se unían para cumplir una función específica. exacto, exacto. ¿Sería Está que todo sean del mismo relacionado. origen? Ujú, perfecto. Cuando se tienen el mismo origen, se unen y van a adquirir una función integral entre todas, una función específica, como por ejemplo puede ser una función secretora, una función de asimilación, una función de contracción muscular. ¿Ya? Bien, buenas las opiniones. ¿Sí? Dime. todos vienen de la misma célula mesenquimática. Depende del tipo de Todos tejido. vienen. Hay algunas que vienen de, ponte tú, del ectodermo, hay otros tejidos que vienen del mesodermo, otros del endodermo. Ahora, si nos remontamos un poquito más atrás en el desarrollo de los tejidos ectodermo, mesodermo y endodermo, todas vienen de la misma célula inicial. La célula inicial, recordemos, es el cigoto, ¿ya? Por lo tanto, el cigoto tiene una composición específica de material genético, que, como todos sabemos, es la mitad del material genético que tenemos es de nuestro padre y la otra mitad es de nuestra madre. El cigoto se va dividiendo por mitosis y en cada división mitótica cada una de las células hijas van a tener el mismo ADN, ¿ya? Pero lentamente va a comenzar el proceso de diferenciación. Como bien decía Martín, para que se produzca diferenciación, si bien todas tienen los mismos genes, ¿ya? La diferenciación va a expresar o va a significar, mejor dicho, una expresión diferencial de genes. En algunas se van a expresar algunos genes y se apagan otros genes, ¿ya? En otras, todo lo contrario, se apagan otros genes y se expresan otros genes. Eso va a significar, por ejemplo, que las células se vayan agrupando, vayan conformando tejidos especializados. ¿Por qué? Porque implica que van a sintetizar proteínas específicas, que van a permitir que se agrupen. Va a significar que expresen genes de síntesis, por ejemplo, de síntesis de hormonas específicas. Por lo tanto, el tejido va a adquirir una función secretora, ¿ya? O va a expresar proteínas para que el tejido adquiera una función de contracción muscular. Eso está dado única y exclusivamente, después ustedes lo van a ver en biología molecular, porque hay una expresión diferencial o una expresión de distintos genes. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Implica que tienen el mismo ADN, pero
si analizáramos en detalle los ARN y las proteínas que tienen los distintos tipos de tejido, es ahí donde vamos a encontrar diferencias, ¿ya? En los distintos tipos de ARN y distintos tipos de proteínas. No todas tienen los mismos tipos de ARN y de proteínas, si bien tienen los mismos genes. ¿Ok? Era totipotencia, era la capacidad que tiene una célula de generar un organismo completo, ¿ya? La totipotencia, si bien lo vamos a tener cuando se forme el cigoto, el cigoto después se va a dividir en 2 células, en 4, en 8. Estas células iniciales tienen, tienen la capacidad de ser totipotentes. Si yo aislara una de esas células, esas 8 células iniciales, y si estimulara la división celular en cada una, podría formar a partir de las 8 un embrión, un feto. Y cada uno de esos embriones es genéticamente igual al otro embrión, ¿ya? Eso quiere decir que son totipotentes, tienen la capacidad de generar un organismo completo, ¿ya? Pero a medida que vamos avanzando en el desarrollo, a medida que vamos pasando a mórula, a gástrula, y después se forma el embrión y el feto, ya las células tienen un grado de diferenciación mayor, se va perdiendo la totipotencia, ya no son totipotentes, son pluripotentes, ¿ya? Bien, para terminar esta parte, chicos, bueno, aquí también podemos indicar que el tamaño de las células es muy variable, si bien recordemos que el tamaño, por ejemplo, de células eucariontes oscila entre 2 y 100 micrones, eso como promedio, estamos hablando más o menos a este nivel. Podemos encontrar células más grandes, por ejemplo, piensen en un paramecio, piensen aquí tenemos, por ejemplo, un huevo de gallina, un huevo de avestruz, se pueden observar a simple vista. Esto va a estar determinado por tipo de célula, especie, ¿ya? La función, etcétera. ¿Ok? Bien, con esto entonces terminamos la materia de la clase 5, la clase de teoría celular. Voy a puntualizar qué es lo más importante que ustedes tienen que recordar. Esto que hicimos, estos ejercicios de comparación entre célula animal, célula vegetal, comparación entre eucarionte y procarionte, conocer bien los estados de la teoría celular. A ver qué otra cosa puntualicé para guiarlos un poquito. Esto también es importante, diferencia entre gram positivo y gram negativa. ¿Ya? Características básicas de las células. Características básicas de la célula que tienen en común las células, ¿ya? Eso también es importante. Esto es muy importante, ¿ya? Que lo recuerden, ¿ok? Bien, ¿alguna duda, alguna consulta con respecto a este tema en particular? Profe, Valentina, yo no alcancé a notar dígame. esta parte de... ¿Quién habló? Te estamos escuchando. ¿Sí? Quimiosíntesis. Dijo, no se alimentan del Quimiosíntesis, sol, solo usan energía de la oxidación de... de moléculas inorgánicas. Esa energía que se produce en procesos de oxidación la utilizan para sintetizar moléculas orgánicas. Ya, chicos, estamos entonces con la clase número 5. Bien. Voy a cargar la siguiente diapositiva. Denme un segundo porque esto no es tan rápido. El próximo lunes quiero hacer un mini ensayo de test, ¿ya? Una evaluación formativa, para que ustedes aprendan o ejerciten cómo entrar al portal y cómo desarrollar los tests, porque eso les va a servir para desarrollar el test que vamos a aplicar al día siguiente, que es el día martes, ¿ya? Por lo tanto, voy a preparar un control breve de 5 preguntas, ¿ya? Quiero aplicarlo el lunes tarde, a las 7 de la tarde. ¿Tienen clases ahora? Lo veo difícil. ¿Tienen clase el lunes a las 7? Alegne dice que no, yo creo que la gran mayoría dice no. Ya, perfecto.
Entonces la idea, yo les voy a dar las instrucciones. Ustedes van a entrar a la página del curso el próximo lunes a las 7 de la tarde. A ver, aquí. Van a desarrollar un test formativo. Entonces, ahí para que vean cómo hay que entrar, cómo hay que ir contestando las preguntas, ¿ya? Y cuál es la dinámica cuando se enfrenten a las evaluaciones, porque vamos a partir, recuerden, el próximo martes con la primera evaluación, que es el control de la unidad 1, ¿ya? No sé si en otros ramos ya lo han hecho, lo más probable que ya lo hicieron, o no todavía. ¿Han ensayado? ¿No? Ya. Entonces esto es para todos los ramos, ¿ya? Esto les va a servir para desarrollar el test. ¿Cuánto tiempo? Para el test formativo, el ensayo, les voy a dar a ver 10 minutos máximo. Son 5 preguntas, simple, ¿ya? Y para el test del día siguiente, ahí les voy a dar más tiempo, ¿ya? A ver, que no se quiere cargar esto. Ahí sí, ahora. No, el ensayo no es con nota, es una evaluación formativa, ¿ya? Básicamente para que ustedes entiendan cómo va a ser la dinámica de los test, la dinámica del solemne, y básicamente lo voy a realizar para que practiquen, ¿ya? Para que, por ejemplo, el otro día no estén perdidos, porque si se pierden al otro día, eso les puede influir en la nota, ¿ya? O si por a veces motivo no saben entrar, qué sé yo, se les bloquea, eh, eso les va a influir en la nota, ¿ya? A ver, alguien me preguntó algo ahí que no alcanza a ver. El test del martes es en la misma hora de clase. Sí, Aliagne, es en la misma hora de clase, ¿ya? Hay un aviso en el portal donde les doy las instrucciones generales para el test, les indico la materia que voy a evaluar y hay una tabla de especificaciones para este test, ¿ya? Lo mismo, hay una tabla de especificaciones para el solemne. Revisen esas tablas de especificaciones porque los va a orientar, es una especie de temario para lo que vamos a evaluar. ¿Ok? Bien. Vamos a ver, chicos, ahora una visión bastante general sobre el tema de los virus. Sé que el tema de los virus a ustedes les gusta, les apasiona. Es un tema contingente, mundial, pero más adelante en su ramo de microbiología ustedes lo van a ver con mucho más detalle, ¿ya? Aquí vamos a hablar en forma muy general de lo que son los virus y de la estructura de los virus, ¿ok? Bien, para contextualizar, recordemos que los virus no son seres vivos. Como dice este investigador, los virus es un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias, ¿ya? Pero como vamos a ver al final de esta clase, esto no necesariamente implica que los virus traigan malas noticias, ¿ya? Que sean mensajeros de desastre, sino que también pueden significar buenas noticias para el ecosistema. Ahora, cuando vemos que tienen ácido nucleico, entendamos que ácido nucleico implica ADN y ARN. En el caso de los virus solamente van a llevar ADN o ARN, ¿ya? Pero no los dos en forma simultánea, a diferencia de las células, ¿ya? Recuerden que las células tienen ADN y ARN en forma simultánea, ¿ok? Ya. Entonces, ¿los virus son seres vivos? Ya sabemos que no. De acuerdo a las definiciones que hemos dado de seres vivos, de acuerdo a la definición que hemos dado de vida propiamente tal, los virus no caben dentro de esta definición. Por ejemplo, los virus no tienen metabolismo, no tienen homeostasis, no tienen irritabilidad. Los virus no tienen respiración, ¿ya? Tienen una organización simple, claro, se pueden replicar, siempre y cuando parasiten a una célula, la cual puede ser procarionte o eucarionte. Ahora, los virus son agentes infecciosos microscópicos, ¿ya? Esa es una definición de virus, ¿ya? Y como dice acá, solamente se van a multiplicar, solamente se van a replicar cuando infecten a una célula,
cuando están dentro de una célula procarionte o de una célula eucarionte. Son muy específicos, ¿ya? Hay virus que son específicos para bacterias, otros para hongos, otros para plantas, otros para animales, ¿ya? Hay virus que atacan solamente a el ganado, por ejemplo, no sé, vacas, ¿ya? Ovejas. Hay otros virus que son específicos para atacar plantas de tabaco, plantas de papa, plantas de maíz. Hay otros virus que son específicos de bacterias, ¿ya? Los virus los podemos encontrar en todos los ambientes, ya sea mares, lagunas, desiertos, climas muy helados, tundras, etc. Por eso dice que son ubicos, ¿ya? Lo podemos encontrar en todos los ecosistemas terrestres. Ahora, con respecto al origen de los virus, hay muchas teorías que explican cuál podría ser el origen de los virus. Algunos investigadores establecen que los virus se formaron desde una rama específica que viene de ciertos coacervados, ¿ya? Los coacervados se hicieron muy simples hasta conformar estructuras que tenían la capacidad de infectar y reproducirse, y nada más. Los virus no son, digamos, los ancestros de las células, es un grupo aparte. Otra explicación para indicar el origen de los virus es que se podrían haber originado desde bacterias que se fueron haciendo muy simples hasta reducirse a los actuales virus que conocemos. O sea, podríamos decir que el origen de los virus es un origen bacteriano. Otra postura establece que los virus se formaron a partir de trozos de material genético que salieron de las células, ¿ya? Por ejemplo, hay porciones de material genético cargado con genes que se llaman transposones que pueden saltar de un grupo de células a otro grupo de células, incluso puede saltar de organismos en organismos, ¿ya? El origen de los virus podría ser estos transposones, pero no existe una certeza, un consenso en cuanto a cuál podría ser el origen de los virus, ¿ya? Bien, ahora, con respecto a la estructura de los virus, sí podríamos decir que los virus tienen organización al igual que los seres vivos. Otra diferencia con los seres vivos es que no están conformados por células, ¿ya? No tienen la unidad básica, morfológica, funcional, genética y evolutiva más pequeña de los seres vivos, que es la célula, que ya lo habíamos definido. El virus, en cuanto a estructura es muy simple, ¿ya? Tiene material genético, el cual puede ser ADN o ARN, nunca los dos en forma simultánea, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos el virus del VIH. Aquí podemos observar su material genético, que es una monohebra de ARN. Es un virus ARN. Alrededor del material genético, los virus van a presentar una estructura que protege el material genético. Esta estructura se llama cápside, que está conformado por proteínas. La cápside, vamos al esquemita de abajo, está conformado por unidades proteicas globulares. Cada una de estas esferitas de color verde se llama capsómeros, ¿ya? Esa es la unidad de la cápside. Ahora, si considero el material genético más la cápside, hablo de nucleocápside. Nucleocápside. Aquí está el nombre. Ahora, algunos virus, no todos, pueden presentar una envoltura vírica. Por ejemplo, aquí en el virus del VIH podemos observar esta envoltura vírica, la cual corresponde a una bicapa lipídica, la cual puede presentar glucoproteínas específicas, ¿ya? Todas estas estructuras como antenas corresponden a estas glucoproteínas específicas que encontramos en la envoltura del virus. En el caso de nuestro enemigo actual, el COVID-19, COVID-19 también es un virus envuelto, tiene envoltura, y tiene glucoproteínas que son reconocidas por los receptores de nuestras células como proteínas similares. Los receptores tienen una alta afinidad para estas glucoproteínas que tiene COVID-19. Por eso no lo reconocen como un agente extraño, ¿ya? Si lo reconocieran como un agente extraño,
rápidamente se estimularía nuestro sistema inmunológico y atacaría el virus. Pero como no es reconocido como un agente patógeno, la célula lo acepta y el virus puede infectar rápidamente nuestras células. Ese es el gran problema que tiene COVID-19. Por eso es altamente contagioso y peligroso. ¿Ok? Ahora, repito, no todos los virus presentan esta estructura, esta envoltura vírica. Algunos lo presentan, otros se llaman virus nudos. Bien. Ahora, con respecto al tamaño de los virus, en una clase les hablé del tamaño promedio de los virus. El tamaño promedio oscila alrededor de 70-80 nanómetros. Estamos a esta altura. ¿Ya? Tenemos aquí 0,1 nanómetro y acá tenemos 100 micrómetros. Las unidades de medida. Recordar que el micrón o micrómetro corresponde a la millonésima parte del metro. Y el nanómetro corresponde a la 1000.000.000ª parte del metro. ¿Ya? Por lo tanto, los virus son extremadamente pequeños. No los podemos estudiar con un microscopio óptico que hay en el laboratorio. Tenemos que utilizar sí o sí microscopio electrónico. Ya. ¿Qué otro aspecto de? Ya, eso es lo más importante. Con respecto al tamaño, y mejor dicho, a la morfología de los virus, tenemos una gran variedad de formas, ¿ya? Ustedes pueden observar aquí abajo estos virus que tienen forma geométrica, entre 80 y 100, ¿sí? También es factible. Volvamos atrás. Amparo, este es el rango, 70, 80. Puede que tengamos alguno un poquito más grande que alcanza los 100, ¿ya? Pero 80 podríamos decir que es un tamaño promedio adecuado para los virus. Ahora, si yo les colocara en un test 8 nanómetros, eso es malo, está malo. Eso es una gran diferencia. Si colocara 68 nanómetros, ¿estaría bueno o estaría malo? A ver, criterio. Yo Todos diría pensando. que no, porque de 70 a 80. Pero El rango 68 sería... nanómetros no difiere dijo tanto del 70, 68. no. Pensé que dijo 68, 68. 68. Si yo les había dicho 70, 80, me salí un poco del rango, pero esa ¿será significativo? No es tan significativo. O sea, yo podría decir que 68 está dentro del límite inferior. ¿Ya? Cuidado con esto de los rangos. Si yo les digo, el tamaño promedio, el rango promedio de las células eucariontes oscila entre 2 y 100 micrones, y les coloco en un test la célula eucarionte, o sea, encontró una célula eucarionte que tiene una longitud de 130 micrones. ¿Estará bueno o estará malo? Criterio. Están pensando, estaría bueno, ¿ya? Te digo, el tamaño promedio de las células eucariontes va de 2 a 100 micrones, eso es el promedio. Hay células que son más grandes, son menos, pero son más grandes. Son en menor cantidad, pero hay más grandes. Y en menor cantidad también hay células un poco más chicas, ¿ya? Recuerden que esto de los promedios sigue una distribución normal. Igual cuando vimos los gráficos de selección diferencial, normalizadora y disruptiva. El promedio de los árboles era 40 metros de altura, promedio. Pero teníamos una cantidad pequeña, pero había de árboles que tenían 20 metros. Y si yo les preguntara, ¿habrían árboles que tienen un promedio de altura de 18 metros? La respuesta es sí. Menos, pero hay. Lo mismo en el caso de los árboles de 60 metros de altura. Hay menos, pero hay. Si yo preguntara, ¿habrá árboles de 65 metros de altura en esa población? La respuesta sería sí, hay. Muy pocos, pero hay. ¿Ya? Cuidado con esto de los rangos. No se lo aprendan de memoria. ¿Ya? No hay que ser tan estricto.
nos podemos salir un poquito de los márgenes, de los rangos, pero no demasiado. Ya. Si demasiado, si no es demasiado, ahí hay que aplicar criterio. Ahí es donde está el problema. ¿Ya? Bien, veamos las formas. Tenemos acá abajo, fíjense, tenemos este virus que está acá, este otro que está acá, este otro que está acá, ¿ya? Todos tienen una forma geométrica. Este caballero que está acá, este adenovirus, también tiene una forma geométrica, parece un satélite. Este que está acá, el virus del herpes, también tiene forma geométrica, pero, aquí viene el pero, tiene una envoltura vírica. Tiene una membrana, una bicapa lipídica con glucoproteínas. ¿Qué será esta estructura geométrica que vemos acá? ¿Cómo la definirían ustedes si yo les colocara en un control o en una prueba? Colocar el nombre de esa estructura. Cápside, ¿correcto? Es la cápside del virus. Dentro de la cápside podríamos encontrar el material genético, ¿ya? Ahora, ¿qué figura geométrica será esta? Hagamos un repaso de geometría básica del colegio. Esto no, esto de aquí. Esta estructura geométrica. Un poliedro, un hexágono, dice Constanza. El hexágono es una estructura geométrica que tiene 6 caras, pero es una estructura bidimensional, tiene 2 dimensiones. Esto es una estructura que tiene 3 dimensiones. Muy bien, Pablo, es un icosaedro. El icosaedro está formado por triángulos equiláteros. ¿Ya? Es un icosaedro. Ahora, tenemos otro virus cuya cápside tiene forma de espiral. Es un virus helicoidal. También tiene envoltura vírica. Acá abajo encontramos un virus cuya cápside tiene forma tubular. Acá también encontramos arriba otro virus cuya cápside es helicoidal. Acá tenemos un virus más grande, más complejo. Es un virus de estructura compleja. Aparte de tener una cápside geométrica, ya poliédrica, tiene estas otras estructuras proteicas que le permiten anclarse a la membrana de la célula e inyectar su material genético. Por lo tanto, podríamos decir que con respecto a la forma de los virus, podemos encontrar formas tubulares, formas geométricas, formas helicoidales, ¿ya? Cada una de estas formas o tipos de virus es específico para ciertos tipos celulares. Bien. Ahora, ¿cómo clasificamos los virus? ¿Ya? Podemos clasificarlos de acuerdo a varios criterios. El primer gran criterio sería de acuerdo a la célula que parasitan. Por lo tanto, podemos encontrar virus animales, virus vegetales, bacteriófagos que atacan bacterias, y aquí falta células fúngicas. También hay hongos que son atacados por... Con respecto a la forma, ya les indiqué en la diapositiva anterior, encontramos virus helicoidales, virus poliédricos, virus complejos. Si presentan o no presentan envoltura vírica, podemos hablar de virus envueltos, es decir, con envoltura vírica, y virus desnudos. Vamos atrás. Aquí, por ejemplo, tenemos un virus poliédrico, pero si clasificamos de acuerdo a la envoltura, es un virus desnudo. Acá también tenemos un virus poliédrico, pero es un virus envuelto. Tiene envoltura vírica. ¿Ya? Este de acá es un virus helicoidal, pero es un virus envuelto. Ahora, la clasificación más complicada es de acuerdo al material genético, porque podemos encontrar virus ADN, aquí lo tenemos, y virus ARN. Dentro de los virus ADN podemos encontrar virus ADN doble hebra, perdón, monohebra, MC quiere decir monocatenario, o monohebra,
Y ADN BC quiere decir bicatenario, doble hebra. Y lo mismo con respecto a los virus ARN. Podemos encontrar virus ARN monocatenario y ARN bicatenario, doble hebra. Y la cosa se pone más complicada. ¿Por qué? Porque esto lo van a ver más adelante en microbiología. Porque dentro de los virus ARN hay virus ARN positivo y hay virus ARN negativo. Y hay virus ARN ambisentido. Entonces, la cosa es bastante más compleja de acuerdo al tipo de material genético. Por ahora, para este curso, solamente es importante que ustedes recuerden que los virus pueden tener ADN doble hebra, monohebra y ARN doble hebra y monohebra. ¿Ok? Bien. Ahora, lo mismo anterior, pero vamos a recalcar algo. Los virus ADN pueden ser doble hebra o monohebra. Los ARN pueden ser doble hebra o monohebra. En el caso del virus, por ejemplo, el virus del VIH, es un virus ARN monohebra. Para facilitar su replicación, el ARN lo tiene que pasar a ADN y después generar su replicación. Para eso dispone de una enzima que se llama transcriptasa inversa. ¿Ya? Es un retrovirus. Muy bien. ¿Ya? Ahora, los virus cuando infectan a las células, ya sabemos que comienza la replicación. Pero cuando el virus está libre en el ambiente, con su estructura completa, es decir, nucleocápside y o envoltura vírica, ahí hablamos de virión. No hablamos de virus. El virión es la estructura viral completa, pero que no se está replicando cuando está libre en el ambiente. Cuando el virus se está replicando, cuando el virión, mejor dicho, se está replicando, inyecta el material genético, inicia un cuadro infeccioso y en ese caso hablamos de virus. ¿Ya? Si uno escucha en la televisión se habla de virus generalmente, pero en estricto rigor, cuando el virus no se está replicando, deberíamos decir que es el virión, ¿ya? Porque cuando se está replicando, insisto en esto, no entra a la célula la cápside ni la envoltura vírica. Lo único que ingresa a la célula para iniciar el cuadro infeccioso es el material genético del virus. No quiere decir que entra la cápside con la envoltura vírica. Repito, entra solamente el material genético, ¿ya? Que puede ser ADN o puede ser ARN. Bien, ¿cuáles son los efectos del virus en la célula huésped? ¿Ya? Generalmente la mayoría de las infecciones víricas, como dice acá, pueden causar la muerte de la célula hospedadora, ya sea una célula animal, célula vegetal, hongo, bacteria, etc. Se puede romper la célula, ¿ya? La lisis celular. Después viene el ejemplo del ciclo lítico, donde se rompe la bacteria y se libera al ambiente gran cantidad de estructuras virales, gran cantidad de viriones. Se puede producir alteraciones en la membrana celular, ¿ya? O las células que están infectadas por virus, en el caso de animales, el sistema genético de la célula detecta que la célula está infectada, detecta que la célula no se puede reparar, por lo tanto inicia un cuadro de apoptosis celular o de muerte celular programada. Es un suicidio celular. Dado que muchas veces los virus cuando se infectan no inducen la apoptosis celular, se piensa que obviamente estarían afectando los genes del virus, afectan el mecanismo natural de apoptosis celular, lo impiden, ¿ya? Por eso la célula no muere por apoptosis, muchos de los tipos celulares. Pero cuando el sistema inmune y el cuadro, digamos, el marco genético de la célula está funcionando correctamente, la célula detecta que ha sido infectada, detecta que no se puede reparar o eliminar el virus, por lo tanto se suicida, ¿ya? Ahora, algunos virus pueden causar infecciones persistentes,
pueden estar, entre comillas, durmiendo por mucho tiempo. Por ejemplo, el virus del herpes, ¿ya? Una persona se puede infectar con virus del herpes y se puede presentar el cuadro infeccioso después de muchos años. Algunos virus pueden proliferar sin causar malignidad. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr. ¿Conocen este? ¿Conocen la mononucleosis? Muy bien, Benjamín. El virus del beso, ¿ya? El virus Epstein-Barr es un virus que se propaga a través de la saliva, ¿ya? Es la enfermedad de los enamorados, creo que también se dice, ¿ya? Por lo tanto, cuando las personas se besan, existe probabilidad de que se puedan transmitir el virus Epstein-Barr. Cuando el virus se expresa, puede causar fatiga persistente, puede causar problemas gástricos también, mareos. No es muy agradable el cuadro que se puede generar por la mononucleosis, ¿ya? Pero puede estar mucho tiempo una persona infectada. Otros virus pueden llegar a causar el cáncer o distintos tipos de cáncer, por ejemplo, el virus del papiloma, ¿ya? Muchos virus en su material genético tienen oncogenes. Cuando el material genético del virus infecta a la célula, cuando genera cuadros infecciosos, esos oncogenes se activan y pueden generar que esas células comiencen con un proceso de división celular descontrolada y se transformen en un tumor, en un cáncer. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo se reproducen los virus? ¿Cómo se multiplican? ¿Cómo se replican? Vamos a hablar de un ejemplo de bacteriófago, que es un virus que puede infectar bacterias, y vamos a observar que el proceso de infección puede tener tres fases, que es la fase de fijación, cuando se une el virus a la membrana, en este caso, o a la pared de la bacteria. La fase de contracción, fíjense que se ha retraído aquí en B el virus e inyecta su material genético. Fase de contracción o inyección. Y en C tenemos la fase de penetración, donde observamos que el material genético queda en el citoplasma, en este caso, de la bacteria. ¿Ok? Y de aquí puede seguir dos caminos. Vamos viendo. Bueno, esto es lo mismo anterior, ya con un poquito más de texto para explicar qué es la fijación del virus. Aquí tenemos la fase de fijación. El virus se adhiere a la membrana o a la pared bacteriana de en este caso la bacteria. La fase de contracción, cuando inyecta el material genético, y la fase de penetración, cuando ya el material genético está en el interior de la bacteria. Ahora, cuando el material genético está en el citoplasma, puede seguir dos ciclos infecciosos. Puede seguir un ciclo lisogénico o puede seguir un ciclo lítico. Ojo con esto. Para explicar eso, atención al siguiente esquema. Observar esta partecita. De aquí parte el esquema. ¿En qué fase estamos ahí? De acuerdo a lo que había explicado anteriormente. Fijación, contracción, penetración. Fijación, contracción, penetración. Observar. Muy bien, Constanza. Penetración. El material genético del virus ya ha sido infectado, insertado o inyectado y está en el citoplasma, en este caso, de la bacteria. Esta estructura de color verde, este anillo verde, corresponde al cromosoma bacteriano. Recuerden que el cromosoma bacteriano es un solo cromosoma circular cerrado. ¿Ya? Tenemos hasta la 1220, estamos bien. Entonces, cuando el material genético del virus se incorpora, se une o queda fijo en el cromosoma bacteriano, hablamos de profago. Este profago que está aquí marcado de color rojo corresponde al material genético del virus que se incorpora al cromosoma bacteriano. ¿No ve dónde se señala? A ver, aquí tengo el profago.
color rojo. El prófago corresponde al material genético del virus que queda unido al cromosoma bacteriano. Ahora, cada vez que la bacteria se divide por fisión binaria, recuerden que fisión binaria no se ve, Daniela, Florencia, no se ve la flecha, pero aquí tengo un dedito. ¿Ven el dedito? ¿La mano? ¿Tampoco? A ver. Algunos sí, otros no. Ahí está la manito. Yo sí lo veo. Sí, ahí está la manito. Ya, ahí está en verde el cromosoma bacteriano y en rojo podemos observar que el prófago se ha unido al cromosoma bacteriano. ¿El prófago de dónde viene? Este es el prófago, ¿ya? Que está en el citoplasma. En realidad hablamos de prófago cuando el material genético del virus queda unido al cromosoma bacteriano. ¿Ok? Ya. Ahora, cada vez que la bacteria se divide por fisión binaria, recuerden que las bacterias se dividen por fisión binaria, vamos a tener dos bacterias, entre comillas, hijas. Cada 15 o 20 minutos se va a dividir la bacteria, por lo tanto las bacterias hijas van a tener también en su material genético el prófago unido. Si esta bacteria se sigue dividiendo y esta otra se sigue dividiendo, vuelta a lo mismo. Vamos a ir aumentando el número de bacterias, ¿ya? Que van a tener material genético del virus adherido al cromosoma bacteriano. En este caso hablamos de un ciclo lisogénico. En el ciclo lisogénico, el virus no está activo, no expresa sus genes de virulencia, ¿ya? El virus se va a ir dividiendo a medida que se va dividiendo la bacteria. Pero puede suceder que si se separa el prófago del cromosoma bacteriano, aquí está libre en el citoplasma, se va a inducir un ciclo lítico. Por eso dice acá, inducción al ciclo lítico por separación del prófago. ¿Qué va a suceder ahora? Podemos observar que rápidamente el material genético del virus utiliza las enzimas de la propia bacteria y se comienza a duplicar, se empieza a replicar el material genético del virus. Y rápidamente después comienza a sintetizar las proteínas que conforman la cápside. Se destruye el material genético de la bacteria y rápidamente la bacteria sirve como una especie de biofábrica para generar una gran cantidad de virus. La pobre bacteria no aguanta más, se rompe la membrana, la pared bacteriana, se produce la lisis y se libera al ambiente miles o millones de nuevos virus. Estos virus potencialmente pueden seguir infectando a más células, como aparece aquí arriba, y pueden volver a inyectar su material genético. Si el material genético se une al material genético de la célula, se va a generar un ciclo lisogénico. Pero si el material genético no queda unido al cromosoma, en este caso de la bacteria, se va a iniciar un ciclo lítico y rápidamente se replica el virus dentro de la bacteria y se va a generar una gran cantidad de virus que nuevamente salen al ambiente. ¿Ok? Entonces, en conclusión, una vez que penetra el material genético a la célula y se inicia un cuadro de replicación rápido que destruye la célula, en ese caso se inicia un ciclo lítico. Pero si el material genético del virus queda unido al material genético de la célula, ese material genético del virus no va a adquirir una virulencia, va a quedar unido al material genético y cada vez que se divida la célula, vamos a replicar el material genético del virus. Pero puede suceder que se separe el material genético del cromosoma bacteriano y en ese caso también se puede iniciar un ciclo lítico. ¿Ok? Para entender mejor esto, les recomiendo revisar videos en YouTube.
Muy fácil. Colocan en YouTube ciclo lítico, ciclo lisogénico y les van a aparecer cientos de videos explicativos. ¿Ya? A ver qué pregunta Martín. Una vez que el material genético ya está dentro de la célula, esta no tiene ninguna forma de detectarlo. Buena pregunta. En el caso de células animales, la célula podría detectar la presencia de ese material genético extraño y podría inducir en esta célula apoptosis celular. Pero va a depender. ¿Y de qué va a depender? Simplemente va a depender si lo reconoce como material extraño o no lo reconoce como material extraño. ¿Ya? Si la biología molecular de la célula lo acepta como material propio de la célula no se va a suicidar. En ese caso, pobre célula, va a servir como biofábrica para generar más copias del virus. ¿Ya? ¿De qué va a depender si hace lítico o lisogénico? Si se una o no se una al material genético de la célula. Si queda libre en el citoplasma, rápidamente va a utilizar la maquinaria enzimática de la célula y se va a replicar. Pero si se une al material genético de la célula, va a quedar, entre comillas, inactivo, va a quedar durmiendo ese trocito de material genético. ¿Ya? Se pueden usar los fagos para tratar enfermedades bacterianas. Sí. Estos ciclos líticos lisogénicos se utilizan en el campo de la biotecnología para producir, por ejemplo, vacunas, ¿ya? Para generar gran cantidad de copias, ponte tú, del virus de la influenza y generar vacunas contra la influenza, tenemos que utilizar las bacterias como un mecanismo para replicar los virus. Por lo tanto, si inducimos ciclo lítico en poca cantidad de tiempo, vamos a tener una gran cantidad de virus de la influenza, el cual obviamente después hay que inactivar y generar la vacuna. Recuerden que las vacunas son material del virus que está inactivo. Por eso se induce que nuestro sistema inmune genere anticuerpos. Entonces la bacteria, siempre digo la misma palabra, sirve como una biofábrica para producir millones de virus y generar material para las vacunas. ¿Ya? Buena pregunta. En la etapa de fijación, claro, esta estructura completa, uno puede decir que el virión se une a la célula e inyecta su material genético. ¿Ya? Eso sería en estricto rigor. Pero es tan común decir del virus que podemos usarlo indistintamente. ¿Ya? Si ustedes han escuchado la televisión, a nadie le he escuchado, al ministro, a nadie le he escuchado hablar de virión. Ya es un término más específico en el campo de la microbiología, más específico en el campo específico de la virología. ¿Ya? Se lo dejo para que lo tengan presente. Pero si digo virión, sería estrictamente lo correcto. Ahora, si digo virus, también sería correcto. ¿Ya? No nos pongamos tan exigentes. ¿Sí? El ramo no es virología, es biología celular. ¿Ok? Ciclo lisogénico dijo que ni estaba activo, en qué momento se activa. En el ciclo lisogénico, aquí el profago está inactivo. Aquí también está inactivo. Pero ¿qué dice el esquema? Inducción al ciclo lítico por separación del profago. Si este profago se separa del cromosoma bacteriano o de algún cromosoma se ha infectado una célula eucarionte, en ese caso pasa a generar un ciclo lítico. Es bastante peligroso porque, como ustedes pueden observar, se generan miles de virus y esto puede seguir infectando células sanas. Eso es lo que pasa en el COVID-19 cuando queda en nuestro tracto respiratorio y infecta las células de la garganta y rápidamente una célula va a generar un ciclo de infección lítico, se rompe y libera miles de virus y que van a seguir infectando. ¿Ya? Bien. Cuando está en lisogénico, cuando el virus está inactivo. Sí, exactamente. Cuando está en el ciclo lisogénico, el virus está inactivo.
Bueno, aquí tenemos básicamente dos diapositivas de conocimiento general. No les voy a preguntar específicamente de esto, sino que para que observen que hay virus que pueden causar muchas enfermedades humanas, ¿ya? El resfriado común y corriente, la gripe, la varicela, el herpes, la influenza, ¿ya? La hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, ¿ya? Enfermedades gravísimas, el ébola, el SIDA, la gripe aviar, el SARS, falta el COVID-19 aquí, ¿ya? Bien, ¿qué pregunta Martín? Ya, va a depender del ambiente interno de la célula, ¿ya? El ambiente interno de cada célula es muy complejo. El ambiente interno de la célula tiene muchas proteínas y enzimas que van a variar en cuanto al tipo y en cuanto a la composición. Por lo tanto, dependiendo de estas condiciones bioquímicas, metabólicas internas, al virus lo van a tomar las proteínas y las enzimas y lo van a incorporar al material genético de la célula, ¿ya? Se dice que estas enzimas reconocen que el material genético del virus es como parte del propio material genético que está libre, por lo tanto lo toman y lo insertan, ¿ya? Como una medida de volver a incorporarlo al material genético, pero en realidad sabemos que no es un material genético propio de la célula, es un material genético extraño, ¿ya? No es lo mismo que el SARS-CoV-2. No lo sé, Pablo, ahí no me atrevería a mentirte. No lo sé, habría que verlo. Bien, aquí tenemos otro diapositivo donde tenemos una visión general de muchas infecciones virales. Esto básicamente para que ustedes lo tengan como, digamos, como cultura general. Fíjense que aquí tenemos enfermedades o infecciones a la piel, el herpes, tenemos parvovirus, rubiola, tenemos enfermedades virales que atacan al hígado, ¿ya? Tenemos la hepatitis A, la hepatitis B, hepatitis C, ¿ya? Tenemos la neumonía o neumonía, ¿ya? La influenza, la parainfluenza, etc. Bien, para ir terminando, los virus no son solamente una cubierta de material genético con malas noticias. Sí, rápidamente uno lo asocia con malas noticias porque causan muchas enfermedades, por ejemplo, en plantas, en animales. Si uno, por ejemplo, tiene una producción, qué sé yo, de una especie agrícola importante, papa, maíz, achicoria, y si le entra una enfermedad viral, se pueden morir todas las plantas. Lo mismo puede ocurrir con la fiebre si ataca al ganado o una diarrea bovina, ¿ya? Podemos perder prácticamente toda nuestra producción. En el caso de las enfermedades del ser humano, ya sabemos que pueden producir muchas enfermedades, ¿ya? Pero también son muy importantes los virus porque mantienen el equilibrio ecológico. Si bien están presentes en todos los ecosistemas, son ubicuos, ¿ya? Pueden controlar bacterias patógenas, pueden controlar insectos perjudiciales, hongos también, ¿ya? Em, Hay enfermedades fúngicas que atacan a los cultivos que para poder tratarlas se le aplican ciertos virus específicos que atacan a los hongos. Eso implica que los virus, se pueden utilizar con fines biotecnológicos, por ejemplo, para las vacunas o para las terapias génicas, ¿ya? Para reparar algunas células, ¿ya? ¿Por qué? Porque los virus pueden insertar genes, comillas, en buen estado. Entonces, se están utilizando ahora los virus gracias al hecho de esto. Mire, gracias al hecho que se pueden incorporar al material genético de la célula. Si en este virus inactivo, en el cual se le han eliminado los genes de virulencia, se incorporan genes sanos para reparar genes específicos en un cromosoma, podemos utilizar los virus como una terapia génica, ¿ya? Bien. ¿Quién se enfermó? Martín ya está enfermo, está ahí con... Y María está con temperatura, chuta. Mis pollitos de bachi, armar. Ya, chiquillos, ¿qué hora es? Buena hora. Terminamos antes. ¿Alguna duda, alguna consulta? Es verdad que los virus mutan hacia mejor, comillas, hacia mejor. Eso es subjetivo.
¿ya? Eso es subjetivo. ¿Por qué hacia mejor? Puede ser hacia mejor o hacia peor, ¿ya? COVID-19 se supone que era un virus que estaba latente y mutó para peor, ¿ya? Constanza, ¿cuál es tu duda? Profe, ¿Ya? ¿me escucha? ¿Sí? Me quedó una duda con la tinción Gram. ¿Ya? Dime. Como hablaba de la pared celular, ¿solo la asociamos o sea, a células vegetales o bacterias? No, la tinción Gram solamente es para bacterias, ¿ya? No es Ah, para células fúngicas, ni vegetales, ni animales. Solamente para bacterias. ya. Profe, y otra cosa, ¿la pared celular protista es de em, sílice o peptidoglucano? O sea, perdón, No, celulosa. en protistas, buena pregunta. En protistas tenemos pared celular de celulosa y en algunos tipos de protistas, por ejemplo, microalgas, algunos tipos de microalgas, podemos encontrar que esa pared está reforzada por silicatos, ¿ya? Por sílice. Las diatomeas, que son un gran grupo de microalgas, tienen una pared que está reforzada por sílice, pero no Ya, tienen pared celular de peptidoglucano ni quitina, ya. ¿ya? Gracias. Ok. Benja pregunta, es que leí que por la inteligencia biológica el virus no busca matar a la población, ya que acabaría consigo mismo. A ver, déjame pensar esto que acabas de decir. Que leí que por la inteligencia biológica el virus no busca matar a la población, ya que acabaría consigo mismo. Podría ser. Solamente pensando en ese momento, en este instante, a lo mejor el virus, si es que pensara, estamos diciendo si es que pensara, trataría de eliminar una cierta cantidad de seres humanos para llegar a un equilibrio biológico en el planeta. Ahora, eh, todos estos mecanismos biológicos, si ustedes piensan bien, ¿por qué se activan? Porque hay una sobrepoblación de seres humanos, hay un desequilibrio ecológico en el planeta, ¿ya? Entonces se establece que todos estos virus que aparecen son mecanismos homeostáticos del propio planeta. Porque según una teoría, no, una hipótesis, se establece que el planeta Tierra es un gran ser vivo, ya es un superorganismo biológico, homeostático, capaz de autorregularse, y como hay un desbalance, hay un desequilibrio ecológico general en el planeta que se está produciendo por los seres humanos, ¿ya? Es el propio planeta el que produce estas respuestas homeostáticas para poder controlar la población humana y volver a un equilibrio, ¿ya? Obviamente que esto no es rápido, el planeta va probando, ¿ya? Distintos tipos de virus y lo ha venido haciendo siempre, ¿ya? Pensemos en las distintas epidemias que han ocurrido en la humanidad que han diezmado completamente poblaciones en Europa, ¿ya? Se dice que es por mecanismos homeostáticos gaianos que son propios del planeta, ¿ya? Ignacio, ¿tienes una duda? Profe, sí, que usted habló al principio de la morfología de los virus ¿Ya? y después los demás ejemplos y en la parte de la infección, la que tenía tres pasos de fijación, contracción y penetración, ahí ¿Ya? solamente vemos un tipo de virus, que es el que parece Un tipo arañita. de... Exacto, un Sí, virus complejo. Eso lo tomamos como modelo y los para demás explicar los ciclos lipídicos. los Sí, demás los otros cómo tienen, interactúan con las células. sí, los demás siguen ciclos similares. Ya ese es una, digamos, lo usamos como modelo para explicar, porque queda muy claro para explicar lo que es el ciclo lítico y lisogénico. ¿Ya? Los otros pueden tener variaciones con respecto a estos ciclos replicativos. No funcionan todos exactamente de la misma manera. Sí, Ay, similar pero, en general. pero el introducir como el material genético a la célula, todos funcionan igual. Claro, eso lo hacen prácticamente todos. Todos tienen que introducir el material genético. Y ¿Ya? la Una vez que fijación se también. introduce, perdón, La fijación, claro,
Exacto. En el caso de COVID-19, la fijación es porque los receptores celulares reconocen a las glucoproteínas de la envoltura y se fija el virus. Una vez que queda unido a los receptores de membrana, después empieza a inyectar el material genético. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Ya? Retroceda una diapo. Constanza, ¿tienes alguna duda? Constanza Montesinos, ¿no? ¿En cuál diapo, chicos? ¿No hay más dudas? Bachi, sección tercero 1. La 17. A ver, ¿cuál es la 17? Esta. No tengo el número acá. La antepenúltima. Ups. ¿Cuál es la antepenúltima? Antepenúltima. No, esta. Esa. Esa. Esa es la última. Esa es la última. Ya, esto como cultura general, porque dice importancia biológica de los virus. En la importancia biológica podemos tener aspectos que para nosotros son negativos, como por ejemplo enfermedades de las plantas, los animales, enfermedades propias del ser humano, pero no olvidar que los virus también los podemos utilizar para nuestro propio beneficio, ¿ya? Con fines biotecnológicos. Y además en los ecosistemas los virus cumplen funciones importantes, ¿ya? Controlando bacterias patógenas, controlando hongos, controlando insectos. Ok. Ya, mis estimados pollitos de Bachi, estamos por hoy. ¿Cuándo nos toca clase ahora? Ah, el viernes. El viernes entonces, a ver si ya voy a programar alguna actividad para el viernes, si no lo haríamos el próximo martes, no el viernes, tenemos que hacerlo. Ya, voy a pensar algo para el viernes, si no comenzamos con la unidad 2 el viernes. Chicos, un abrazo para todos, cuídense del COVID-19, cuiden a sus papás, cuiden a sus abuelos. Nos vemos el viernes. Chao, cuídense. Chao, chao.